Pocos creyentes ahora entienden un pacto oriental. Como resultado, la mayoría de los creyentes de hoy mal entienden a Dios. Como resultado, muchos creyentes hoy dicen: Dios obra de manera misteriosa. ¿No has oído que dicen eso? Para los creyentes se supone que no es un misterio. Y algunas de las preguntas que le has hecho a Dios: Dios, ¿por qué sigo enfermo? Dios, ¿por qué mi tío murió de cáncer? Dios, ¿por qué estoy en pobreza? Estás a punto de tener la respuesta. Tengo que decirte, cuando leí la declaración de Craig Hill, es mi amigo, pero dijo: Dios no está en control. Yo dije: Craig, ¿estás meshuga? Es la palabra hebrea para loco. Y él respondió: ¿Sabes, Sid? Estoy meshuga. Meshuga por el Mesías. Todos tienen que estar meshuga por otra persona, así que prefiero estar meshuga por el Mesías. Pero, ¿sabes? Hablando de ese asunto, cuando digo que Dios no está en control, claro que no me refiero a que Dios no es todopoderoso. Pienso que Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, pero lo que creo que muchas personas confunden es la diferencia entre el concepto de soberanía y control. Creo que Dios es soberano, pero no está en control. Y la razón es que el control implica usar tu poder para manipular a las personas y las circunstancias, para forzar un resultado deseado. La soberanía es, a su vez, ser dueño de todo. Pero trabajar a través de autoridad delegada, ofrecerle a las personas elecciones con consecuencias. Este sería el ejemplo obvio. Si Dios estuviera en control, leemos en la Biblia, su voluntad es que nadie perezca. Entonces nadie perecería. Pero observamos que no es cierto. Claro. Las personas perecen. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que Dios no está en control. Dios es soberano. Lo que eso significa es que Dios le ofrece a las personas opciones y hay consecuencias. Eso significa, por ejemplo, recibir a Jesús, el Mesías. Dios no obliga a nadie a hacerlo. Él no dice: voy a manipular y controlar y forzar. No. Él ofrece una elección. Él dice: esta es la vida, esto es la muerte, y es eterna, es tu elección. Es soberanía. Dios no está controlando todas las circunstancias. Verás, vemos qué cosas horribles pasan. Vemos ahora que las personas son decapitadas. Las personas son asesinadas, son violadas, y terribles injusticias pasan. Lo único que debes hacer es tomar un periódico o ver las noticias. Y verás todo tipo de cosas pasando en esta tierra que son horribles. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios deseaba y quería. ¿Por qué pasa eso? Hay una simple razón, porque Dios no está controlando todas las circunstancias y permitiendo esto y aquello. Lo que Dios ha hecho es delegar autoridad al hombre. Lo hizo en Génesis capítulo 1, verso 28. Le dijo a Adán y Eva: te doy dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales y la tierra. Satanás vino y engañó a Adán y a Eva para que le cediera la autoridad a él. Él dijo de su reino, que es reino de la muerte, la destrucción, la devastación. Afortunadamente, Dios tenía un plan. Envió a Jesús, el Mesías, a la tierra, y cuando Jesús murió derramó su sangre y creó un pacto. Y en ese pacto, cuando resucitó de los muertos, dijo esto: toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dados a mí. Y Él no se llevó la autoridad con Él al cielo. Se volvió y nos la devolvió a nosotros, los creyentes. Y la situación que vivimos ahora, Sid, es esta.
tenemos una asociación con Dios. Dios nos ha dado su autoridad delegada en esta tierra como creyentes por el pacto. Eso es lo que significa pacto. ¿Sabes qué me molesta, Craig? ¿Qué es? Que Dios es tan bueno, pero es mal entendido incluso entre sus propios hijos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y sabemos que Dios tiene la capacidad de sanarte y no has sanado, que un ser querido muere de cáncer, una parte de ti, una parte de tu mente dice amo a Dios, pero tu corazón dice Dios me has decepcionado. Odio ese malentendido. ¿Qué le dirías a alguien cuyo tío murió de cáncer y Dios no lo sanó y ese tío amaba a Dios? Lo que descubrimos, Sid, es que hay muchas variables en la Tierra, todo tipo. Hay factores nutricionales, hay factores emocionales, factores de pecado, hay todo tipo de cosas que afectan eso. Si Dios ha hecho un pacto con nosotros y su voluntad es sanar por la sangre de Jesús, nos ha dado autoridad para implementar eso. Pero hay una estrategia del enemigo. La estrategia del diablo es destruir a alguien o traer muerte y enfermedad sobre alguien y luego voltearse y decirle a la gente, Dios hizo eso, Dios lo permitió, y las personas se decepcionan de Dios. ¿Sabes? Hay alguien viendo ahora y es exactamente tu circunstancia. Tenías un ser querido y murió, y en tu corazón dijiste, Dios, ¿por qué dejaste que eso pasara? Y sabes, aquí está la verdad. Dios no fue quien destruyó a tu ser amado. Satanás es quien lo destruyó, quien vino a robar. Dios es el que te ama y el propósito del enemigo es que cierres el corazón a Dios y te alejes de él. ¿Sabes que hoy, si abres tu corazón y dices, Dios, perdóname por culparte, lo que pasará es que cambiará algo, liberará algo en tu corazón y restaurarás la gloria y la presencia de Dios en tu vida de nuevo? ¿Sabes la historia que me contaste sobre la mujer que casi fue violada? Sí. ¿Puedes explicarlo? Esto explica a alguien que entiende el pacto, y cuando volvamos después de la pausa, quiero explicar qué es un pacto oriental, y muy pocos cristianos lo entienden. ¿Sabes? Esa chica tenía un entendimiento del pacto. Ella estaba en su devocional leyendo la Biblia y encontró una escritura, Isaías 54:15. Dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. El Espíritu Santo le dijo que memorizara eso y lo meditara, y lo hizo. Después, y ella no sabía por qué, pero 2 semanas luego tocaron a la puerta de su apartamento. Ella vivía sola, abrió la puerta, un hombre entró a la fuerza y dijo, te voy a violar. Pues de inmediato esa palabra vino a su espíritu y fue un poco... ella luchó, debo probarlo en serio porque las consecuencias son peligrosas aquí. Decidió, voy a aceptar lo que creo que Dios me dijo. Ella le dijo, no me vas a violar. Además, estoy en un pacto con el Señor Jesucristo. Significa que Él está en mí y yo estoy en Él. Lo que me quieras hacer, se lo haces a Él. Dime, ¿qué veniste a hacer aquí hoy? ¿A violar a Jesucristo? El hombre se puso, ¿qué? ¿Qué? No sabía qué decir. Él comenzó a tener miedo y ella dijo, no. Él está en mí, lo que vas a hacerme a mí se lo haces a él. Es más, soy la niña de sus ojos. Eso significa en hebreo pupila. Estás poniendo el dedo en la pupila del ojo de Dios ahora. Y agregó, no tienes autoridad en este apartamento. Dios me la dio a mí, yo tengo autoridad. Él me dio una promesa. Ahora sal. El hombre hizo todo lo que sabía para intentar asustarla y dijo, si no cooperas conmigo, te voy a matar. Ella dijo, ¿sabes qué? Mi vida no me pertenece. Mi vida... Se la entregué al Señor Jesús, el Mesías.
Y si es mi día de morir hoy, estoy de acuerdo. No creo que lo sea, pero esa es su decisión, no la tuya. Y mi vida está en sus manos, y tú no me harás nada hoy. Ahora lárgate. Algunas personas escuchan eso y piensan, bueno, no sé si respondería así, pero ¿sabes qué? Eres ajeno a mis pactos. Eso es lo que te ocurrió. ¿Qué pasó? Es exactamente lo que pasó, Sid. Estaba leyendo Efesios capítulo 2 y versos del 10 al 12, donde dice que las personas son ajenas al pacto, y el Espíritu Santo dijo, ese eres tú. Y dije, ¿a qué te refieres? Y lo que comenzó a explicarme es que puedes estar en un pacto pero no entenderlo ni conocer las provisiones de ese pacto. Es así. Había un anciano del que escuché hace 100 años y el sueño de su vida era viajar de Escocia a los Estados Unidos. Él tenía un primo en los Estados Unidos, entonces compró un boleto y ahorró por mucho tiempo. Abordó el barco y se dirigió a América para cumplir el sueño de su vida. Lo único es que no tenía suficiente dinero para poder comprar la comida en el restaurante del barco, así que volvía a su camarote diario y comía pan seco, carne y queso que llevó con él. Pasaba por el restaurante y veía que otros pasajeros compartían esas deliciosas comidas. Cuando estaba llegando al puerto de Nueva York, cerca de la isla Ellis, estaba parado en la cubierta del barco viendo el paisaje y pudo hablar con una de las camareras y ella le dijo, ¿disfrutó de su viaje? Y él dijo, estuvo genial, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, pero el único problema es que desearía haber tenido suficiente dinero para ir al restaurante y comer algo ahí. Y la camarera le dijo, oh, por Dios, ¿puedo ver su boleto? Vio el boleto y la camarera dijo, señor, ¿no se dio cuenta? Toda la comida estaba incluida. Corrió al restaurante y comenzó a comer todo lo que pudo en la última media hora de su jornada. Así están muchos creyentes en el pacto. Y es lo que Dios me dijo a mí. Eres como ese hombre. Tienes un pacto, pero no sabes qué está incluido. Y como no sabes lo que está incluido, te pierdes de la mitad de las cosas. La sanidad está incluida. La salvación eterna está incluida. Las provisiones están incluidas. Si tú no entiendes exactamente cómo un pacto oriental opera. Sí. Y estabas en una colina de esquí cuando tu hijo se lastimó. Tu hijo pudo morir. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Eso es cierto. Lo que pasó, Sid, Tengo 2 hijos. El mayor, cuando era adolescente, estaban afuera haciendo snowboarding y no se usaban cascos en esos días. Bueno, llegué a la cima de una colina con mi esposa Jan y estaba mi nombre en un letrero de la patrulla aérea. Fuimos a la cabaña de la patrulla aérea y dije mi nombre. Y una mujer se volvió y le dijo al chico que estaba detrás de ella en la patrulla, mejor díselo. Y pensé, ¿decirme qué? Ese chico dijo, hace como 45 minutos su hijo mayor dio un salto y aterrizó sobre el hielo de cabeza y tiene la peor herida cerrada en la cabeza que yo haya visto. Iba volando como un pollo sin control, inconsciente. Tuvimos que sedarlo. Ahora está abajo en el hospital de la base de la colina, en el pueblo. Le están haciendo escáneres, MRI y CAT y es mejor que usted vaya ahora mismo. De inmediato el pensamiento vino a mi corazón, va a morir. O va a quedar como vegetal por el resto de su vida. Claro. ¿Sabes? Ese tipo de pensamientos vienen a la mente del padre. Y de pronto otro pensamiento surgió de mi espíritu, porque había estado enseñando sobre el pacto de la sangre, y me di cuenta que ese pacto significa que Dios es 100% fiel para hacer lo que dice. Así que recordé mi propia enseñanza, que era esa. Cuando estás en crisis o bajo presión, una persona que no entiende el pacto oriental dirá, ¿qué voy a hacer? Una persona que entiende el pacto dirá, ¿qué tiene Dios que decir? Oramos y liberamos la autoridad que Dios nos ha dado, que es liberar el poder de Dios para hacer un milagro. Mi hijo fue sanado sobrenaturalmente y fue restaurado del todo a la normalidad. Ahora, tengo curiosidad. Enseñaste una clase sobre el pacto de la sangre, pero una cosa es enseñar y otra cosa es estar en esa circunstancia. Si no hubieras entendido, ¿cómo pudiste tener este valor? Yo creo, Sid, que hay 3 cosas que tienen que haber para que el pacto ayude a alguien. Número 1, debes estar en el pacto. Significa que debes ser nacido de nuevo. Tienes que haber recibido a Yeshua, Jesús, el Mesías, para que perdone tus pecados y luego estás en el pacto. Pero muchas personas están en el pacto. Pero la segunda cosa que debe aplicarse es conocer las provisiones del pacto. Si no, eres como el hombre del barco que no sabe qué tiene disponible. Si yo no supiera que la sanidad está disponible por la sangre de Yeshua, no hubiera sabido cómo liberar eso a mi hijo para que fuera sanado. Pero no solo tienes que saberlo,
La tercera cosa es que debes saber que es suficientemente fuerte con confianza en tu corazón para aplicarlo en contra de los enemigos. Y en verdad fue... Si puedes conocer lo primero, conocer lo segundo, pero si no sabes cómo aplicarlo, si no tienes la confianza Exacto. de que tienes la autoridad delegada, pero ahí es donde la mayoría de las personas lo pierden. No conocen la diferencia entre un pacto y un contrato. Cuando volvamos, conocerás la diferencia. Quiero que se clave en tu vida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para... Sabes, aquí en Occidente no entendemos un pacto oriental. ¿Por qué somos tan ignorantes de los pactos orientales? ¿Sabes, Sid? Las personas en el este entienden un pacto de una forma totalmente diferente a nosotros en las naciones occidentales. Y la razón es que ellos lo tienen en su cultura y experiencia. Esto es un pacto. Un pacto es el acuerdo más solemne conocido por el hombre que solo se rompe con la muerte. La muerte es lo único que rompe un pacto. Y para la mente del pensador oriental, si te doy mi palabra en un pacto, hay 100% de posibilidades de que lo cumpla porque prefiero morir que romper mi palabra. En el occidente, el concepto de pacto ha sido intercambiado por un concepto diferente de contrato. A veces usamos la palabra pacto, pero lo que queremos decir es un contrato condicional bilateral, ¿sabes? Un contrato es esto. Si me das tu palabra y yo te doy mi palabra, depende totalmente del desempeño de cada persona. Si haces lo que dices, yo haré lo que dije. Pero si rompes tu palabra y no haces lo que dijiste, o si me eres infiel, o me traicionas, o me lastimas, o te vuelves contra mí, o me engañas, totalmente está justificado que termine mi relación contigo y me deshaga de ti. Ya no tengo que relacionarme contigo. O si acepto venderte algo, si no me das el dinero, yo no tengo que darte nada. Ese es un contrato. Un pacto, por otro lado, la mejor palabra, y vemos que se usa todo el tiempo en la Biblia, es promesa. Si te hago una promesa y luego digo, Sid, voy a hacer esto por ti, o voy a darte eso, eso no depende para nada de lo que tú hagas o no hagas. Es 100% dependiente de mi integridad al guardar mi palabra. Y eso es un pacto. Muy bien, entiendo lo que dices ahora sobre el pacto. Sí. Pero, ¿qué me dices de alguien, ya que depende de Dios, no depende de nuestras obras, etcétera? Sí. ¿Qué hay de alguien que vive en pecado sin arrepentirse? ¿Dios está obligado a cumplir su pacto? Esto es lo que encontramos. Dios siempre es por ti. Dios nunca te dará la espalda. Él dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Es lo que Jesús dijo, siempre está de frente a ti. Pero luego leemos en Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice que si sigues pecando voluntariamente, es decir, si voluntariamente pecas y pecas y pecas, lo que en realidad haces es morir espiritualmente. Matas la semilla del Espíritu de Dios en tu espíritu. Y usa un lenguaje muy fuerte. Dice, cuando haces eso, lo que en realidad haces es pisotear al Hijo de Dios. Profanar la sangre en la cual fuiste santificado. ¿E insultas al Espíritu de qué? ¿Al Espíritu de gracia? Y así Eso que... es muy interesante. Insultas al Espíritu de gracia cuando tú voluntariamente sigues pecando. ¿Qué hay del umbral en que alguien... explica eso en el este. Es un concepto muy poderoso. En el este hay un concepto muy poderoso. Cuando un hombre invita a otro hombre a ir a su casa como huésped, derrama sangre afuera de la puerta, en la entrada. Eso es lo que pasó en la Pascua. Es exactamente lo que pasó en la Pascua, que Dios les dijo que hicieran. Es una costumbre oriental común, y cuando un invitado llega y ve la sangre derramada, sabe que está invitado a entrar al pacto. Cuando pasa por el umbral, el anfitrión dice, te protegeré con mi vida. Todo lo que tengo es tuyo, soy todo tuyo, eres familia para mí, te protegeré con todo lo que tengo. Pero si ese invitado viene y pisa el umbral, pisa la sangre, lo que le dice al anfitrión es, rechazo tu oferta de protegerme, rechazo tu oferta de pacto, te escupo en la cara,
y muero para ti. Eres mi enemigo. Si haces eso, es mejor que traigas a tu ejército, porque el anfitrión te matará en ese momento. Es la misma imagen que usan en hebreo. Y no sabemos que esas imágenes están justo en la Biblia, pero cuando tú comprendes esas imágenes, puedes estar confiado en tu relación con el Dios vivo. No tiene que ser como la abuela de mi esposa solía siempre decir: Dios obra en maneras misteriosas. Claro que no. Dios obra exactamente de acuerdo a su palabra, pero déjame decirte otra cosa que es crítica. Puede haber alguien viéndonos ahora que diga: oh, vaya, creo que ya hice eso. Tal vez cometí un pecado imperdonable, o tal vez soy uno que pisoteó la sangre. ¿Sabes cómo saberlo? ¿Sabes cómo saber si eres esa persona? Muy simple. Hebreos capítulo 6 dice: la persona que ha hecho eso es imposible restaurarla de nuevo para arrepentimiento. Lo que significa es que si te arrepientes y dices: Dios, quiero cambiar, quiero sanar mi vida, quiero que me liberes, estoy en esclavitud, Dios está ahí para ti. Él te sanará. No eres la persona que hizo eso. La persona que se separa de Dios y muere espiritualmente es la que no quiere conocer a Dios, la que no quiere tener nada que ver con Dios. Si nos estás viendo hoy, no eres tú. Sabes que Dios está por ti hoy. Si te arrepientes y dices, clamas al Señor y dices: Dios, ayúdame, Él estará ahí. 830,000 miembros. Es difícil para mí comprenderlo. 830 en Corea del Sur. Y el pastor de esa iglesia, cuando era muy pequeño, no había visto un milagro grande. Y francamente creía que todos los milagros de los que se hablaban eran solo publicidad. Bueno, mi invitado le dio una palabra y lo catapultó hasta que anduvo en milagros grandes, hasta el punto en que lo invitaron a ser copastor de la iglesia más grande del mundo. Pero dijo que no. La razón por la que dijo que no es que tenía un sueño dentro de sí mismo. Y ese sueño no estaba en Corea del Sur. Bueno, ahora ya cumplió su sueño, pero por su obediencia. Dios ha puesto una unción y presencia de Dios en este hombre que te ayudará a entrar en contacto con tu sueño y tenerlo como una realidad. ¿Te interesa? Estoy aquí con el pastor Tommy Reed y es un gran privilegio para mí porque sabía mucho sobre él, pero descubrí mucho más. Él fue instruido por algunos de los grandes generales en el mundo, pero uno de los más grandes que fue su mentor fue su propia madre. Verán, su madre era pentecostal, su padre era alcohólico, su padre fue salvado radicalmente. Al instante entró al ministerio, ¿sabes cómo es, Tommy? Conmigo pasó de la misma forma, al instante. En el momento en que supe quién era Jesús, no pude dejar de hablar de él. A otros les pasa gradual. ¿Cómo es eso? No sé qué hace la diferencia. Lo que sé es que tenía 4 años. Yo vivía con un padre alcohólico. Él entró a la iglesia metodista y al instante fue liberado de su alcoholismo. No solo fue salvado, sino que sanó de sus úlceras creadas por el alcoholismo. Esa era una situación que amenazaba su vida. Y él iba a morir. Y yo tenía 4 años, no hubiera tenido un padre. Entró a esa iglesia y escuchó a un evangelista nativo americano. Le dio su corazón a Cristo. Su vida cambió por completo y nuestro hogar cambió total. Y luego él te dice: te quiero aquí, Tommy, sé mi no asistente, Correcto. mi co-pastor. ¿Cómo pudiste decir que no? Bueno, tenía que decir que no. ¿Por qué? Porque aunque las campañas eran tremendas, había veces en las campañas donde ellos... Recuerdo una noche que me cargaron en los hombros y me llevaron por la ciudad por los milagros que veían. Y aún así, sabía que esa no era mi ciudad. Dios me llamó de niño en ese altar en una iglesia de la Asamblea de Dios, donde vi la iglesia que edificaría. Esa no era la iglesia, era su iglesia, no era la mía. Tenía que volver a donde fui llamado. Ese era mi sueño. ¿Y sabes qué creo que es tan impresionante? Que cuando fuiste a la ciudad a la que él fue llamado,
Pensarías que por su fidelidad iba a ser fácil, iba a ser tranquilo. Pero cuando fuiste a Buffalo, Nueva York, ¿qué tan malo fue? Fue muy malo. Quería renunciar al ministerio. Dije, podría ser el pastor de la iglesia más grande del mundo ahora. Pero estoy aquí pastoreando a 120 personas apenas sobreviviendo. Creo que ni siquiera les agrado, pero sabes, este no era el mejor lugar del mundo. Y un día, al ir a Nueva York en la carretera estatal, en una rampa, de pronto clamé esta oración que salía desde adentro y clamé, Dios, muéstrame el mundo como tú lo ves. Y seguí alegando porque era el Espíritu Santo orando. Dios, sé cómo tú ves el mundo. Y el Señor dijo, no es así. Sigue repitiendo la oración, y al seguir orando salió de dentro de mí. Y mientras conducía el auto, no sé cómo lo conduje, no sé cuánto tiempo fue, tuve una visión. Creo en los sueños y las visiones, creo en lo sobrenatural. Y Dios me tomó y vi al mundo. Y Dios, muéstrame el mundo como tú lo ves, venía de dentro de mí. Y vi las manos clavadas de Jesús dirigidas hacia el mundo. Y esto pensé. Todos los domingos predicaba sobre el infierno, sobre el juicio, intentando salvar a las personas y asustarlos para que fueran salvados como hacíamos antes en nuestras iglesias. Y vi las manos de Jesús y mi primera reacción, sé lo que vas a hacer. Traerás juicio a este mundo malo. Pero las manos de Jesús eran gentiles. Lo tomó al mundo y lo abrió. Sí, adentro vi un corazón quebrantado. Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Fue en una semana que la iglesia creció de 120 a 800 en una sola semana, porque fue una revelación de Dios. La revelación del amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad. Bueno, la Biblia dice que Dios es amor. Y tal vez, solo tal vez, estamos enfatizando otras cosas. Dios es amor. Cuando volvamos, yo quiero descubrir cómo tú puedes descubrir los sueños de Dios para ti. Quiero que descubras cómo tú puedes entrar a los sueños de Dios para ti. Ahora volvemos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com.
1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Todo el mundo puede tener un sueño o solo las personas especiales como Tommy Reed? Por supuesto, no solo todos pueden, todos tienen un sueño. En algún momento, cuando eras un niño 7 u 8 años, Dios comenzó a hablarle a tu espíritu sobre cuál era el propósito de tu vida y lo escribió antes de la fundación del mundo. Eso significa que va a dártelo. Tenían algún sueño, pero mamá dijo, solo está en tu imaginación. Y todos dijeron, eso es una locura, jamás serás presidente. Nunca predicarás, nunca podrás hacer eso. No eres suficientemente listo. Y el sueño se perdió. Y los problemas con nuestro mundo hoy, Sid, son porque alguien no creyó en sus sueños. El mundo no está evangelizado porque Dios puso en el corazón de suficientes personas suficiente poder para evangelizar al mundo, pero nunca lo creímos. Mi pasión. Tengo una pasión hoy en estos años de mi vida. Tengo que salir a enseñarle a esta nación que hay algo que Dios les dio a hacer. Hay un sueño que Dios puso en su corazón, y si hago que las personas crean en ello, si las personas saben que hay dentro de su espíritu... Mira a Henry Ford. Henry Ford fue un hombre impresionante, y su sueño era poner a América sobre ruedas, pero no había gasolineras, no había carreteras. Él cambió al mundo. De hecho, todo el mundo que había era diferente a su sueño. Eso está dentro de nosotros. Hay evangelistas en nosotros, y hay un empresario, hay millonarios, billonarios. Hay personas aquí que Dios ha creado para cambiar al mundo si pudieran creer. Tengo la pasión de enseñar eso a América. ¿Y qué hay de alguien que dice, no conozco mis sueños, cómo puedo descubrirlos? Bueno, en primera hay varias cosas. Es difícil decirlo en unos Podría minutos, ser pero Dios, vuelve atrás. Recuerda lo que te pasó, recuerda lo que pensaste. Mi mejor amigo de niños fue Paul Crouch, construyó TVN. Él tenía una cámara de video, ojalá lo hubiera traído, era una pequeña. Soñaba con hacer películas, soñaba con la radio, le hacíamos burla. No imaginas lo que es vivir con un niño de 10 años que tiene un sueño. Ese tipo de cosas está dentro de cada uno de nosotros. Lo último que Paul Crouch hizo fue ver la cámara y decir, Tommy, vamos a seguir soñando, porque los sueños cambiarán al mundo. Brevemente, dime tu enseñanza sobre la catedral y el altar. Sí, bueno, Abraham es mi ejemplo de soñador, porque Dios le dijo que tendría una familia, una gran familia, una nación, y una nación que bendeciría al mundo. Y Dios hizo un pacto. Él hizo que Dios el Padre y Dios Hijo pasaran entre los sacrificios y dijeran, voy a jurar por mí mismo que esta tierra es tuya, voy a jurar por mí mismo que te daré una familia. Esto es un pacto, y te juro por mí mismo para hacer un pacto. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a campo abierto, a lo que yo llamo la catedral de Dios. Camina cerca del agua y pone sus dedos en la arena. Esos son mis hijos. Ve las estrellas y dice, esos son mis hijos. No puedo. Sé de astronomía para saber que no puedo contarlas. Son mis hijos. Lleva tus sueños en primera a la catedral de Dios en campo abierto. Abraham construyó un altar, porque en la presencia de Dios está la maravilla del sueño. La maravilla de lo que Dios quiere hacer contigo está en su presencia. Pasa tiempo bajo los cielos abiertos, soñando, y pásalo en la presencia de Dios, dejando que Dios te revele sus sueños. ¿Podrías orar ahora para Por que supuesto. hallemos nuestros sueños? Que todos los que nos están viendo hallen sus sueños. Sí. ¿Podrían ver a la cámara ahora? Y te diré que tienes un sueño. Tal vez no sepas qué es. Tal vez alguien lo ha frustrado. Tal vez alguien ha intentado destruirlo. Tal vez tienes 80 años, pero hay un sueño en tu corazón que nunca se ha cumplido. Le hablo a todos, a cada persona del otro lado de la cámara. Quiero orar por ti para que lo descubras y lo vivas, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Que la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga al corazón de la persona y la lleve de nuevo y le muestre lo que planeaste para su vida. Nunca es muy tarde. Lo sé, Señor. Ayúdalos a cumplir sus sueños. Dios es un soñador.
y previo a la fundación de este mundo, te conocía y te llamó y tenía un sueño y tiene un sueño para tu vida. Y ahora esto es lo que debes hacer. Él lo ha hecho todo. Lo único que debes hacer es aceptarlo. Él murió por tus pecados. Él murió por amor personal a ti. Él se llevó todos tus pecados, todas tus penas, cada uno de tus dolores. Lo tomó sobre sí y por su sangre. Dice, no recuerdo tus pecados. Si tú le pides que te perdone y le dices que lamentas tus equivocaciones, cree que su sangre cubre tus pecados y pídele que venga a morar en ti y sea Señor de tu vida. Porque Dios tiene un sueño y tú... Me dice que hay personas que fueron sanadas mientras hablaba, dolores de espalda, desaparecen. Tú eres su sueño. Tú eres especial. Eres una creación admirable y maravillosa. Y nunca olvides que Dios está contigo. Nadie puede ir contra ti. Nada. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Tuve un accidente en el autobús escolar que me dejó con mucho dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta. Por Maravillas y prodigios. Eso es normal. Normal según la descripción de la Biblia. Yo anhelo eso. ¿Y ustedes? Pero seamos sinceros, la mayoría de los creyentes no viven así en estos días. Keenan, tú desde que te conozco, hace muchos años, te has movido en lo sobrenatural, pero Dios exponencialmente está aumentando lo sobrenatural. ¿Qué está pasando en tu ministerio? Se están realizando muchos milagros desde que aprovechamos esta revelación de descifrar el código de lo sobrenatural. En realidad, ves que cada creyente tiene el ADN del cielo en su interior. Y esto es algo muy profundo, igual que el ADN natural determina cómo nos vemos, cómo hablamos, todo esto, y tu ADN espiritual determina sobre cómo operas en el reino. Así que enseñamos sobre esto. Hemos visto personas que viajan desde todo el país y tienen un diagnóstico de cáncer, regresan y están totalmente curados del cáncer. Tuvimos casos en los que las personas han sido liberadas de poderes demoníacos. Pero lo que es aún más grande es que las personas se contagian de esto y después salen como personas normales, según ustedes, de acuerdo a la Biblia, y están demostrando el poder de Dios. Algunas de las cosas que están ocurriendo... Tiene su servicio en la congregación y 100 personas son liberadas de demonios. Sí. ¿Qué ha pasado? Escucha, Sid, a veces yo... ¿Sabes? Algunas veces yo... Apuesto a que eso no ocurre en tu iglesia, ¿verdad? Debería. Algunas veces yo creo que estoy soñando, pero de repente entra la presencia de Dios, nos da una palabra de conocimiento y dice, es hora de que las personas se liberen, y los demonios comienzan a salir de ellas. Espíritus de suicidio, muerte, asesinato, adicción, adulterio, todo tipo de demonios salen de las personas.
Yo no toco a nadie, no impongo ninguna mano, ni tengo una conversación larga con los demonios para tratar de convencerlos de que tienen que salir. No entrevisto a los demonios, ¿entiendes? Yo... No haces periodismo de investigación. No, en ese sentido. Entonces, soy un hijo de la liberación. Comencé mi ministerio con eso, pero creo que hay una dimensión más alta para caminar en la victoria. Hay un movimiento del Espíritu de Dios en el que Dios trata de hacer que la iglesia entienda quiénes somos y acepte realmente no solo quiénes somos, sino también de quién somos. Creo que va a ser normal que las personas se liberen en los supermercados. Creo que en la guardería infantil los demonios de suicidio saldrán de los niños. Creo que los profesores de las escuelas van a tener servicios de liberación en las aulas y ellos podrán expulsar espíritus gracias a que obtuvieron la comprensión del código de lo sobrenatural. ¿Cuál es esta profunda verdad que marca la diferencia en tu congregación y en sus vidas, y cuando luego van a otras personas les sucede lo mismo? ¿Sabes que la iglesia durante muchos años ha estado bajo el movimiento de la Reforma? Desde el año 1500 hablamos de la Reforma protestante y utilizamos el término reforma. Dios comenzó a hablarme, me dijo, hijo, no quiero una reforma, quiero una transformación. Y lo que sucede cuando somos transformados, todo nuestro ser es cambiado. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. En otras palabras, nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Significa que se obtiene un nuevo código genético. Lo digo todo el tiempo y me dicen, bueno, la diabetes corre en mi familia, la depresión viene de familia, las enfermedades mentales son de familia. Depende de qué familia estés hablando. Porque si te refieres a... Amén. Sí. ¿Estás hablando de tu familia natural? Sí. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, pertenecemos a una nueva familia espiritual. Somos totalmente nuevos y recibimos el linaje de la sangre de Jesús. Jesús no fue un suicida, él nunca estuvo deprimido, nunca quiso saltar de un precipicio. Tal vez quería arrojar a las personas al precipicio, pero Jesús caminaba en tal comunión con Dios. Esto es lo que ocurre. Literalmente nos volvemos regenerados. No solo regenerados, regenerados. Recibimos nuevos genes espirituales, y esos genes espirituales hacen que nos veamos, pensemos, hablemos y actuemos como nuestro Padre Celestial. Cuando las personas nos dicen, ¿te pareces a tu padre? ¿Entiendes? Mi padre tiene genes fuertes, e incluso sus nietos también se parecen a él. Bien, imagina los genes de Dios. ¿Quién tiene genes más fuertes? Nadie tiene genes más fuertes que Dios. Así que, básicamente, cuando nacemos de nuevo, nosotros recibimos su ADN en nuestro interior. Y como todo, cuando recibes algo, tienes que activarlo. Tienes que entrar en ello, tienes que demandarlo. Puedo tener músculos, pero si no me ejercito, no se desarrollarán. Puedo tener talentos, pero si no los uso, no se desarrollarán. Bien, si nunca aprovechamos este ADN, nos sentaremos en nuestra bendita seguridad y esperaremos solo ir al cielo mientras vivimos sin recursos. Pero Dios dice, lo que quiero es que salgas e impartas el reino de Dios. Está en nuestro interior. Así que realmente tenemos que hacerlo así. Escuchamos el término evangelio muy seguido. Sí. Sabemos que el evangelio significa buenas Así noticias, es. pero es muy sencillo, explícalo. El evangelio es sencillo. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. Es muy sencillo. Eso es el evangelio. Déjame darte una buena noticia. Quiero que tú seas, ¿cuál es la palabra? Regenerado. Regenerado. Regenerado, creo que lo pronuncias diferente, pero me gustaría decir una oración. Quiero que la repitas y hagas tu mayor esfuerzo por creerla. De verdad te lo digo. Si dices esta oración, Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Él quiere es regenerarte. Él quiere vivir dentro de ti. Vamos. Él quiere Sí, convertirse en tu todo en todo. Él quiere darte un propósito. Él desea darte ánimo en tu caminar. Él quiere entregarte. Él quiere que tú seas su
Hijo, que lo sepas y que demuestres su reino. Repite esta oración en voz alta conmigo en este momento. Querido Dios, Querido Dios, he cometido muchos errores. he cometido muchos errores. Y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús. Creo que la sangre de Jesús me ha dejado limpio. me ha dejado limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, No tengo pasado. no tengo pasado. Tengo un futuro maravilloso. Tengo un futuro maravilloso. Es como si hoy fuera el primer día de mi vida. Es como si hoy fuera el primer día de mi vida. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Sé mi Salvador. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Sé mi Señor. Amén. Amén. Aleluya. De acuerdo. Ahora sé que has estado esperando esto. Quiero... El código de acceso. ¿De acuerdo? La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como puedes ver, Jesús es la única entrada legal a lo sobrenatural. Cualquier otra entrada a lo sobrenatural es ilegal. Cuando acudimos a los horóscopos y a todas estas cosas, acudimos a adivinos y psíquicos, son farsantes. Jesús es el verdadero camino. Y Jesús es la palabra de Dios. Finalmente, cuando entendemos cómo todo esto se mezcla con nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos, nuestra identidad espiritual en Yeshua, es el secreto para desbloquear el poder de Dios en nuestras vidas. También enseñas, y esto es muy importante, la mayoría no lo entiende, la unidad. Explícalo. Sabes que somos uno con el Padre. Jesús defendió esta doctrina y también la enseñó. Y tuvo muchos problemas. Los religiosos odian esto. Porque esta es la razón por la que lo odian, porque la gente religiosa quiere que pases por ellos para llegar a Dios. Ajá. Así que Jesús elimina eso de la ecuación. Nos dice, puedes ir al Padre directamente en mi nombre. Así como yo soy uno con el Padre, vine a serlos uno con el Padre, para que tengamos una comunión ininterrumpida con Dios. Esto es diferente a la religión, sí, esto es más grande que la religión. La religión es nuestro intento de acercarnos a Dios. La cruz fue el plan exitoso de Dios para acercarse a nosotros. Y cuando nosotros aceptamos el hecho de que tenemos el ADN de Dios, Dios es nuestro Padre y somos uno con Él, cambia nuestra realidad. Las personas han experimentado esto. Había una joven en una iglesia y ella había estado enfrentando demasiados rechazos y muchas cosas sucedían en su vida. Ella nunca entendió quién era. Así que empezamos a enseñarle esto. Dijo que fue como si un manto de vergüenza y culpabilidad se desprendiera de ella. Empezó a vivir su vida. Comenzó a ser audaz. Empezó a caminar con confianza. Empezó a compartir su fe. Empezó a experimentar el gozo del Señor. Y esto está disponible para todos los creyentes. Cuando volvamos, voy a pedirte que extiendas la mano y ores por los telespectadores. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando extiendes tu mano? Cuando extiendo mis manos y oro, no es solo una oración, es una impartición. Y creo que millones de personas que nos están viendo van a recibir una impartición de lo sobrenatural y se va a convertir en algo normal para ellos. Así es, te diré que tenemos todo tipo de testimonios sobre esto, Sid. Y seré honesto contigo. Estaba un poco molesto por los testimonios que no testificaron. ¿Por qué? Así con mis otros libros y pensé, bueno, esto no es justo, esos también eran buenos. Pero, hablando en serio, las personas empiezan a entender esto, Sid, y está cambiando sus vidas. Quiero que sus vidas cambien. Cuando volvamos, haré que extienda su mano. Somos lo que somos capaces de hacer, representa nuestra autoridad. Verás, la mayor parte de mi vida, incluyendo una gran parte de mi vida cristiana, estuve perdido. Lo que quiero decir es que sí estaba en la iglesia, yo hablaba en lenguas, leía mi Biblia, pero no sabía realmente quién era. Así que estuve luchando en mi caminar, en mi experiencia cristiana. Miré a mi alrededor y vi que otras personas pasaban por lo mismo. Y un día Dios literalmente empezó a tratar conmigo.
sobre lo que significa ser una nueva criatura. Y pensé esto, dije, bien, si soy una nueva creación, significa que lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Pensé, si lo viejo se fue y lo nuevo llegó, significa que los viejos hábitos, formas de pensar, comportamientos, estos también han pasado. Pensé, de acuerdo, muy bien, ¿y qué pasa con las antiguas inseguridades que tenía? Los miedos, el miedo a ser rechazado, el miedo al fracaso. Esto también ha pasado. Entonces es como si naciera un bebé, eres literalmente como un bebé saliendo de la matriz del vientre de tu madre. Este bebé llega fresco. No fue reciclado, no es así, no creemos en la reencarnación. Los cristianos no deben comportarse como si fueran reciclados. No estamos reformados, somos nuevos. No habíamos existido antes, somos una nueva especie creada. Las personas a veces me preguntan y dicen, ¿cómo una persona negra o dirán afroamericano? Yo digo, no, nueva creación. Soy una nueva raza creada. ¿Correcto? Una especie totalmente diferente. Sí. En realidad está usando un adjetivo que es fuerte. Dices, te has convertido en una nueva y peligrosa creación. Así es. ¿Peligrosa para quién? Para los demonios, para el diablo, para el reino de las tinieblas. Llegas a convertirte en una amenaza existencial para el reino de las tinieblas. Cuando te das cuenta de quién eres. Y por esto digo que nos ataca mucho. Sí, he estado haciendo el ministerio sobrenatural durante mucho tiempo, como sabes. Lo sé. Y te diré lo siguiente, ahora, con esto, se ha vuelto más fácil que nunca. Porque no se trata de lo que estoy haciendo o de lo que intento hacer. De lo que se trata ahora es de permitir que Dios se exprese a través de mí. Sano a las personas por accidente. Será igual que... creo que van a llegar los días, sí, donde será como cuando la sombra de Pedro sanó a las personas. Sí. Creo que nos vamos a tropezar con alguien en algún supermercado por accidente y el cáncer va a salir de su cuerpo. Ni siquiera estarás buscando el milagro. Tengo niños en mi iglesia que imponen las manos a personas con enfermedades crónicas y se liberan totalmente. Tienen 7 años, 8 años, 9 años, 12 años y ya están profetizando. Así que este es el nuevo movimiento de Dios. Lo nuevo es que volvamos a los fundamentos. Muy bien, también has estado hablando y lo has estado mencionando ahora. Es la palabra posición. Sí. Explícalo. Claro, me encanta explicar esta historia con un relato bíblico, ¿sí? Sabemos sobre Jacob, ¿cierto? Y conocemos a Esaú. Por supuesto, lo resumiré por el tiempo. Jacob roba la primogenitura de Esaú, mata un animal y se pone la piel del animal encima debido a que su hermano tenía demasiado vello. Cuando su padre le está dando la bendición, le dice, te escuchas igual que Jacob, pero te sientes como Esaú. Aquí Dios me mostró una revelación del Evangelio. Jesús es nuestro hermano mayor en la redención. Cuando va a la cruz, es el cordero del sacrificio. Él muere para que podamos vestir su piel. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, nos presentamos ante el Padre como el hermano mayor. No solo por el hermano mayor o para el hermano mayor, sino que oramos en su nombre. Significa que cuando nos presentamos ante Dios, Él ve a Jesús. Dios nos otorga el favor que Jesús se merece. Nos da la sanidad que Jesús se merece. Y esta es otra forma de vivir nuestras vidas, Sid. Pero estoy viendo que ocurren muchos milagros. Las personas me han escrito muchas cartas, muchos correos electrónicos. En ellos dicen, he sido creyente por 30 años, he sido creyente por 40 años. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy empezando a caminar en victoria. ¿Sí? Sí. Muchos están caminando por debajo de lo que Dios tiene para ellos. Sí. Como el hombre en el estanque de Bethesda. Así es. Ese hombre es un ejemplo perfecto. Llevaba 38 años buscando que el agua se moviera. Siento que hay algunas personas que están viviendo así ahora y les hablaré en este momento. Son como ese hombre en el estanque de Bethesda. El pecado los tiene paralizados.
y están esperando que Dios se mueva. Pero Dios dice, en lugar de esperar a que me mueva, abre tus ojos a Jesús, que está justo delante de ti. Y Él te dice hoy, ¿quieres ser sanado? Estamos tentados a decir, bueno, no entiendes lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, lo que me hicieron en la última iglesia, mi último pastor abusó de mí y me duele. Jesús dice, no te pregunté todo eso. Lo que te estoy diciendo es, ¿quieres entrar en una nueva realidad? ¿En un lugar de victoria? ¿En una nueva posición? Lo que Jesús le decía a ese hombre era que cambiara de posición. Sal de la derrota y entra a la victoria. Sal del pecado y ahora entra en la justicia. Lo diré de esta manera, he viajado durante muchos años en avión, y hay una diferencia entre la primera clase y la clase turista. Sí, estás en el mismo avión, vas al mismo destino, pero ¿dónde estás sentado? Tu posición determina tu experiencia. Dios dice, es hora de dejar de ser un cristiano en turista, y es hora de entrar en primera clase para que puedas conseguir todo lo que Dios tiene para ti. Sí. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo para descifrar el código de lo sobrenatural? Sí, el Espíritu Santo es el intérprete del código, ¿cierto? Él es el decodificador, y su importancia no es que sea algo, una fuerza, una cosa o ideas en tu mente. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, todo su ministerio para los santos se trata de revelar al Padre y de revelar quiénes somos. El Espíritu Santo está constantemente cuando alguien dice, bueno, el Espíritu Santo me trajo convicción o me siento mal por algo. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está tratando de llamarte a la realidad de lo que eres. Porque esa lucha, esa adicción a la pornografía, ese pecado con el que estás lidiando, eso no es lo que realmente eres. El Espíritu Santo dice, no, vuelve a ser quien eres. Él constantemente te trae de vuelta. Y cuando Él hace esto, cada vez que nos devuelve al lugar en el que deberíamos estar, al cambiar de opinión, en la Biblia eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Y así el Espíritu Santo es el responsable del cambio. Él es el responsable del cambio. El Espíritu Santo es quien nos permite cambiar. Él es la diferencia entre Pedro el pescador, que huyó de Jesús cuando éste estaba siendo crucificado, y Pedro, el apóstol, el día de Pentecostés, que se levanta delante de todos y dice, ¿saben qué? No estamos ebrios. Esto es Joel 2, sucediendo ante ti. Y cuando nos sometemos al Espíritu Santo, en realidad estamos aprovechando el cielo.